Buenos días, alumnos. El día de hoy, en el área de comunicación, vamos a conocer diversas formas de agrupar las vocales en una sílaba. Tenemos un propósito para trabajar. ¿Y cuál es nuestro propósito? Aprenderemos las diversas formas de agrupación de las vocales dentro de una sílaba. A continuación, vamos a leer un texto, el cual lo vamos a realizar con mucha atención para poder comprender de qué trata el texto. Hola, soy Hilary y tengo 8 años. Mi nombre significa amanecer en quechua. Mi mamá y mis abuelos hablan quechua muy bien. Yo he aprendido solo algunas palabras. Les cuento que estoy feliz porque hoy comeré ceviche, que aquí en Chimbote, donde vivo, es muy barato. La verdad, en mi familia comemos alimentos muy variados porque mi mamá es de Cusco y mi papá de San Martín. Nos gusta mucho comer chuño, papa y cuy del Cusco y plátanos y cecina de San Martín. También comemos platos a base de pescado de Chimbote, el lugar donde vivimos ahora. El 24 de junio celebramos en casa el Inti Raymi, la fiesta del sol. Nos gusta ver los videos que pasan por televisión. También celebramos la fiesta de San Juan, que se festeja en Moyobamba y en diferentes lugares del país. Ese día comemos juanes. Mi mamá y mi papá nacieron y crecieron en lugares diferentes del Perú, pero vinieron a trabajar a Chimbote. Aquí se conocieron y formaron una familia. Han compartido su cultura y me la han transmitido. No solo me han enseñado sobre la comida y las celebraciones, también me han contado las formas de relacionarse con las vecinas y los vecinos que tienen en los lugares donde nacieron. Por ejemplo, mi mamá dice que en el Cusco las vecinas y los vecinos se ayudan en el techado de sus casas. Y mi papá me cuenta que en Moyobamba se ayudan a hacer chacra, es decir, a preparar el terreno para sembrar maíz. Por eso ellos aquí en Chimbote ayudan a nuestros vecinos en lo que necesitan. Después de leer el texto, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Dónde nació el papá y mamá de Hilary? ¿Recuerdan? Según el texto, el papá de Hilary nació en San Martín y la mamá en Cusco. ¿Y qué manifestaciones culturales provienen de los lugares donde nacieron sus padres? Según el texto, mencionan sobre la fiesta de San Juan, ¿verdad? Esa sería una manifestación cultural. En nuestra familia se vive la diversidad del Perú. Por ejemplo, consumimos diversos platos típicos de Cusco, San Martín y Chimbote. ¿A quién se refiere? A la familia del papá y la mamá de Hilary, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a observar el cuadro donde podemos ver las manifestaciones culturales de la familia de Hilary. A ver, observamos el lugar de donde es la mamá de Hilary y el lugar de donde nació el papá de Hilary y el lugar donde viven ellos actualmente. ¿Qué comidas encontramos en el Cusco? Chuño, papa y cuy del Cusco, ¿no? En las comidas de San Martín, de donde nació el papá de Hilary, plátanos y cecina con juanes. Y el lugar donde ellos viven actualmente, un plato típico es el ceviche. ¿Y cuáles son las fiestas y celebraciones? En el Cusco, el Inti Raymi, la fiesta del sol. En San Martín, la fiesta de San Juan. Y en Chimbote, no hay. ¿Y qué formas de relacionarse con los vecinos tienen ellos? En el Cusco, dice que se ayudan en el techado de sus casas. Y en San Martín, hacen chacra, es decir, a preparar
el terreno para sembrar maíz. Y en Chimbote ellos ayudan a sus vecinos en los que necesitan. Y la lengua de estas diferentes regiones es en el Cusco el quechua, en San Martín el castellano y en Chimbote el castellano. Entonces este cuadro nos demuestra los lugares de donde son los papás de Hillary y también menciona los platos típicos, las fiestas o celebraciones, las formas de relacionarse y la lengua. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Ahora volvemos a observar el cuadro sobre las manifestaciones culturales de la familia de Hillary. Observamos en el cuadro palabras de color rojo. Estas palabras tienen una sílaba formada por dos vocales. ¿Cuáles serán esas vocales? Por ejemplo, tenemos la palabra cuy, la palabra Juanes, Raimi y maíz. En la palabra cuy tenemos dos vocales, pero la palabra cuy solamente tiene una sola sílaba, es decir, un solo golpe de voz también. Entonces, ahí en la palabra cuy encontramos dos vocales, que es la U y la Y o la Y, ¿no? Que solamente se lee como I, cuy. Luego la palabra Juanes. Ahí en la palabra Juanes tenemos dos sílabas. Y las vocales son U, A, ¿verdad? Esas son las vocales. Igual con la palabra Raimi y con la palabra maíz. Pero ¿cómo se llamarán estas palabras que tienen una sílaba formada por dos vocales? ¿Cómo se llamarán estas palabras? Y aparte de estas palabras, ¿habrán otras palabras con una sola sílaba formada por tres vocales? Porque observamos en las palabras de color rojo sílabas formadas con dos vocales, pero habrá otras palabras formadas con tres vocales. ¿Y cómo se llamarán también esas palabras formadas por tres vocales en sus sílabas? Vamos a averiguar el nombre de esas palabras. Vamos juntas pero sonamos separadas. ¿A qué se refiere este título? Observamos y leemos. Observamos tres imágenes. La primera imagen es el nombre de una niña que dice María. La segunda imagen es la de un policía y la tercera imagen es lo que está realizando una niña, su tarea. Observamos ahí que las vocales están separadas. Podemos decir, en el caso de la palabra María, que están separadas de esta manera. A ver, decimos María. Entonces podemos decir que la palabra María tiene tres sílabas, ¿no? Porque hay tres golpes de voz. María. Y en el caso de policía, están separadas. Policía. Si te das cuenta, ahí hay dos vocales que se separan. En el caso de la palabra tarea, las dos vocales que se separan son la E y la A. Tarea. Y de esa manera lo leemos. Tarea, ¿verdad? Porque no podemos leerlo tarea. O sea, tenemos que separarlo necesariamente. Entonces, ¿por qué estas palabras estarán separadas? Entonces, chicos, para poder trabajar diptongo, triptongo y hiato es necesario que recuerdes lo siguiente. A ver, sabemos cuáles son las vocales. Sabemos que, o conocemos las 5 vocales, que son la A, E, I, O, U. Pero cada vocal tiene un nombre. Vamos a empezar con las vocales A, E, I, O. Estas vocales son vocales abiertas o también llamadas vocales fuertes. ¿Por qué? Porque si pronuncio la vocal A, E y O, yo abro la boca, ¿verdad? A, E, O.
y suena fuerte también. Por eso que se llaman vocales abiertas y fuertes. Y si pronuncio las vocales I y la vocal U, a ver, I, U. Cuando pronuncio, si te das cuenta, tu boca no se abre tanto, por decirlo así, como cuando pronuncio la vocal A, ¿verdad? Entonces, al pronunciar la vocal I y la vocal U, estoy mencionando estas vocales, y estas vocales tienen el nombre de vocales cerradas o también son las vocales débiles. Entonces, primero tenemos que reconocer cuáles son las vocales abiertas o fuertes y las vocales cerradas o débiles para poder trabajar e identificar el diptongo, el triptongo y el hiato en diferentes palabras. También, para poder separar en sílabas una palabra, debemos tener en cuenta el diptongo, el triptongo y el hiato. Observamos acá un cuadro donde encontramos qué significa el diptongo, el triptongo y el hiato. Vamos a leer entonces la definición de cada uno de ellos y también vamos a leer qué clase de vocales forman un diptongo, un triptongo y un hiato y algunos ejemplos de cada una de estas palabras. Empezamos entonces con el diptongo. El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. El triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba. En este caso, en un triptongo, la vocal intermedia siempre es abierta. Y el hiato es la separación de dos vocales en diferentes sílabas. ¿Y qué clase de vocales forman un diptongo, un triptongo y un hiato? En el caso del diptongo, está conformadas por la vocal cerrada más una vocal abierta. También por una vocal abierta más una vocal cerrada y una vocal cerrada más una vocal cerrada. Cuando me refiero o digo vocal cerrada, también me estoy refiriendo a una vocal débil. Cuando digo vocal abierta, me estoy refiriendo a la vocal fuerte. Aquí observamos tres ejemplos: la palabra cuadrado, la palabra manchay y la palabra aire. Las vocales que están en color rojo nos indica que es un diptongo, ¿no? Aquí en la palabra cuadrado tenemos tres sílabas y en la primera sílaba, que es cua, ahí tenemos dos vocales, ¿sí? La palabra manchay también tiene dos sílabas y en la sílaba chay también hay dos vocales. Recuerda que la Y o Y también es como la I, simplemente lo pronuncio como la I. Aquí también son dos vocales. Y la palabra aire. En el caso del triptongo, ¿qué vocales forman? Están formadas por una vocal cerrada, que son la I y la U, o una vocal abierta, que son A, E, O, y otra cerrada, que pueden ser la I y la U. También se forma por una vocal cerrada, en este caso es la I y la U, y una vocal abierta, que son A, E, O, y una I con sonido vocálico, simplemente I. Esta I es la Y, ¿no? O simplemente o la Y, ¿no? Como ya lo conocemos, pero se pronuncia como I. Aquí tenemos tres ejemplos: la palabra miau, la palabra Uruguay y la palabra Huaura. Aquí encontramos que la palabra miau solamente tiene una sílaba, la palabra Uruguay tiene dos sílabas, la palabra Huaura tiene tres sílabas, y en cada sílaba encontramos tres vocales. En el caso del hiato, la vocal es la cual la conforma es una vocal abierta más una vocal abierta. Una vocal abierta más una vocal cerrada tildada
y una vocal cerrada tildada más una vocal abierta. Aquí en los ejemplos, aquí, si te das cuenta, aquí se separan las vocales, a comparación del diptongo y el triptongo, que no se separan las vocales. Pero acá sí, la palabra toalla, por ejemplo, separamos la O con la A, como lo indica el ejemplo, ¿no? La palabra Saúl, mira que la U está tildada, ¿ya? También la separamos. Y la palabra había. La palabra I está tildada, ¿no? Por lo tanto, se convierte en un hiato. Entonces, chicos, aclarado qué significa cada uno de ellos, con sus respectivos ejemplos, ahora les voy a mostrar otros ejemplos. Les voy a mostrar otros casos. En el caso de la H intermedia, se siguen las mismas reglas del silabeo, como lo observamos. La H no impide la separación o unión de vocales. Es como si no existiera. Por ejemplo, la palabra alcohol se separa de esta manera que estás observando y suena simplemente como la O, ¿no? En este caso es un hiato. Y la palabra ahijado, la H no se considera, solamente se lee como si no existiera, como lo dice la indicación anterior, y aquí en este caso encontramos un diptongo. La separación también se puede dar de las siguientes formas. Miren, observamos esos ejemplitos ahí. Dice vocal abierta más vocal abierta. Ejemplo, toalla. Miren la separación. Encontramos que la O y la A son dos vocales abiertas. En el caso de teatro, encontramos aquí la separación entre la E y la A, ¿no? Y en la palabra koala, la separación la podemos observar entre las dos vocales que son la O y la A. Otros ejemplos, en este caso, ¿no? La vocal cerrada debe estar tildada, dice. Observamos ahí. Maíz, la vocal I está tildada, ¿sí? En la palabra baúl, la vocal U está tildada. Y en la palabra dúo también lleva una tilde la vocal U. Entonces aquí, en este ejemplo, nos muestra palabras con tilde, que también son hiato. Entonces, acabamos ya de observar algunos ejemplos sobre lo que estamos trabajando, ¿no? En este caso, el hiato y también un ejemplo sobre el diptongo. Encontramos otros ejemplos de diptongos. Por ejemplo, la palabra diario, la palabra peinilla, la palabra cueva, la palabra cuidado. Observamos cómo están separados, ¿no? La palabra diario tiene dos sílabas. Diario, ¿verdad? La palabra peinilla encontramos tres sílabas, en la palabra cueva encontramos dos sílabas, en la palabra cuidado encontramos tres sílabas. Y cada una de esas palabras están separadas. Observamos que las vocales no se separan. Cada sílaba contiene dos vocales juntas, como observamos acá, en cada una de esas palabras. Y también en el triptongo, miren la palabra miau. Esta palabra solamente contiene una sola sílaba y en esta sílaba encontramos tres vocales juntas y suena o dice miau. En la palabra buey también, ¿no? Es una sola sílaba. La palabra Uruguay contiene tres sílabas. Ahora vamos a realizar las actividades. Vamos a realizar las actividades de esta manera. Vas a clasificar las palabras según contengan diptongo, triptongo o hiato en el siguiente cuadro. En el cuadro donde observamos los nombres de las palabras, ahí vas a clasificar según lo que corresponda, guiándote
del otro cuadro donde están los nombres de las palabras, ¿no? Encontramos reina, bahía, deambular, después, despacio, egoísmo, Uruguay, minoría, historia, maestría, alienado, prohibido, ahijado, rehén y miau. Esas palabritas, según corresponda, ya sea como diptongo, triptongo o hiato, las vas a clasificar escribiéndolas en el cuadro según la indicación, ¿sí? En la actividad 2 leerás estas oraciones, luego vas a subrayar las palabras que contengan triptongo. Recuerda que el triptongo es la palabra donde una sílaba contiene 3 vocales, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas palabras u oraciones contienen triptongo? Encontramos la primera oración que dice el gato en el techo dice miau, ¿no? Entonces vas a subrayar la palabra miau, ¿verdad? Y lo mismo vas a hacer en las siguientes oraciones. Y en la actividad 3, aquí en esta actividad, observa el cuadro donde dice palabra, encontramos una lista de palabras, diferentes palabras, luego encontramos la palabra silabeo y en la tercera columna encontramos 3 letras mayúsculas que son la D, la T, la H, que quiere decir diptongo, triptongo y hiato. Y lo que vas a hacer es, estas palabras diversas que encontramos en la primera columna, estas palabras las vas a separar. Es decir, las vas a escribir separándolas, ¿no? Donde dice silabeo. Y luego, dentro del paréntesis, vas a escribir ¿qué palabra es? ¿Diptongo, triptongo o hiato? Aquí ya tenemos el primer ejemplo. Esta palabra Paraguay es triptongo. Entonces, ¿cómo lo voy a separar? ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Tiene 3, ¿verdad? Paraguay. ¿Sí? Muy bien, así vas a trabajar este cuadro. Y aquí, en esta cuarta actividad, lo que vas a hacer es crear un pequeño texto que contenga palabras con diptongo, triptongo y hiato. Vas a escribir tu texto pequeño, recuerda escribirle un título a tu texto para poder identificar de qué trata tu texto. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces los dejo para que sigan trabajando y nos encontramos en una nueva sesión de aprendizaje en el área de comunicación.